Tras haber escuchado a Gabriel en esa conversación que hemos tenido juntos, ¿hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera compartir? Simplemente levanten las manos y según yo vaya viendo las manos en pantalla, os voy dando paso. Tenemos a Sara. ¿Qué nos quieres decir? Perdona, escuché toda la entrevista y realmente es otro idioma. Es chino para mí, no sé qué será para otras personas, pero el lenguaje de la música es otro idioma. Lo que sí me encanta es escuchar música clásica, escuchar el jazz. Y mi pregunta sería, ¿es la música que es para Dios debe ser diferente a otro tipo de música? Así como hay clases de clasificación, música clásica, tradicional, rock, heavy rock, jazz contemporáneo, rape, ¿cómo se le dice a esa música? ¿Rape? Rape. Oh, sorry, no rape. No, rap, ok. Imagino que debe haber también una cajita con una etiquetita que diga música para Dios. ¿Estoy equivocada? ¿Sabe lo que pasa, Sara? Que cuando nosotros encasillamos nuestra relación a Dios dentro de un contexto, dentro de una vestimenta litúrgica, si es ese tipo de relación que tenemos con Dios, empezamos a separar lo profano con lo santo, que es un lenguaje muy dado en el Antiguo Testamento o lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Dentro de lo profano con lo santo, no se podía uno juntar con un animal muerto. Dentro de lo profano o lo santo, no se podía ni siquiera arrimar, aun si tu hija tenía lepra, no se podía arrimar a la lepra. No te podías sentar en la misma silla que una mujer que tenía su menstruación se había sentado. Dentro de lo profano y esa separación con lo santo, es por eso que el levita y el sacerdote no paran en el camino porque creen que está muerto el herido de camino a Jericó y creen que está muerto. Entonces, como el sacerdote y el levita, si se juntan con un muerto, ellos se vuelven inmundos, no se pueden, no se paran a ayudarle. Esa diferenciación entre lo profano y lo santo viene a romperla a Cristo. Cristo no se contamina por estar con el leproso, no se contamina por hablar con una samaritana, no se contamina por pasar toda una noche en Samaria, no se contamina en Decápolis. Esa diferenciación la rompe Cristo. Entonces, dentro de la diferenciación de lo santo y lo profano, existe precisamente la misma diferenciación con esa mentalidad de antiguo pacto con la música. Esta música es para Dios, en alabanza, dentro de una liturgia o dentro de un tipo de relación con Dios. Cuando Jesús viene y nos muestra que la relación con Dios ha de ser total, de un hijo o una hija con un padre o con una persona que les ama. Y cuando hablamos de total, no hay nadie aquí que solo tenga el 100% de sus aspectos en la vida santos. También tenemos en los aspectos de la vida mundanos. Entonces, dentro de la mundandad de nuestro día a día, nosotros podemos establecer una relación con Dios. Podemos estar hablando con Dios cuando estamos lavando los platos, que es algo mundano. Podemos estar en la ducha y hablar con Dios y reírnos o llorar porque estemos pasando por una situación en particular y estamos en la ducha, como dicen los chilenos, a poto pelao.
Y, y sin embargo, en esa mundanidad de lo que estamos haciendo y en el contexto donde estamos, que no estamos enfrente de un altar, etcétera, esa es el tipo de relación que tenemos con Dios. Entonces, si yo tengo el corazón roto y hablo del corazón roto en una canción que podría ser un bolero o lo que sea, es como en ese momento yo me estoy sintiendo. Dios no viene a quitarnos ese aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la liturgia, antiguo pacto, que ha segregado incluso la música. Va a haber, si te das cuenta, eh, todos tendemos a considerar buena música o música aceptable mucha de la música que nosotros escuchábamos de adolescentes. Aunque no lo hagamos público, pero en privado, por ejemplo, si escuchamos ciertas músicas cuando éramos adolescentes, la consideramos esa es buena música, no la porquería que los jóvenes están escuchando a día de hoy. Y sin embargo, si le hubiéramos preguntado a nuestros padres cuando éramos adolescentes la música que escuchábamos nosotros entonces, nuestros padres hubiesen dicho, no, nada como las rancheras de Rocío Dúrcal. Esta música que están escuchando mis hijos es, es mala, ¿no? Entonces, cada uno barre para su casa. Cada uno barre para ellos. Yo he escuchado, yo no soy fan del rap, porque no crecí con el rap y no soy fan del rap, pero he escuchado unas cuantas canciones de rap hablando de Jonás, hablando del buen samaritano, etcétera. Lo que podríamos decir, gente cristiana que usa el medio del rap para transmitir un mensaje y el mensaje es potentísimo, potentísimo. No tienen que estar diciendo ni garabatos, ni palabras malsonantes, ni nada. Entonces, mucho tiene que ver con el gusto personal de cada uno. Y hay música que yo personalmente digo, ok, yo creo que todo el mundo puede hacer esa música. Coger un instrumento, hacer mucho ruido y pegar gritos en un escenario, creo que lo puede hacer casi todo el mundo. Eso es como yo lo veo, ¿me entiendes? Entonces, esa diferenciación es mentalidad de antiguo pacto. Y además, el ejemplo más claro es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han estado en liturgias en las cuales a la hora de comer entra un niño en la zona de culto y ese niño toca el piano? Y ya entra el líder de turno y dice, a ver este niño que está tocando el piano y el piano es santo. Este piano ha sido dedicado a Dios, este piano no lo puede tocar nadie. O sea, el piano no se puede tocar porque es instrumento santo. Y esa iglesia, ese edificio está cerrado durante la semana y hay gente en esa congregación que podría ser profesor de piano, pero no le dejan o no le permiten que use ese piano para dar clases de piano porque ese piano es santo. Entonces, lo que acabamos de hacer es entrar en el campo, podemos llamar liturgia, pero acabamos de entrar en el campo de la superstición. De la superstición, en el cual ese piano es santo. Es un campo o sea, el paganismo hace lo mismo. Los templos en el hinduismo hacen exactamente lo mismo. Esto es santo. Claro que luego tenemos problemas de logística, porque yo también conozco a grupos que se reúnan, por ejemplo, en colegios, porque durante el fin de semana el colegio no está abierto. Entonces se reúnen en colegios y, y tienen que llevar su propio piano. Entonces es un piano santo, pero tienen que llevar su propio keyboard, por ejemplo. Lo tienen que llevar. Todavía se evidencia mucho más cuando, por ejemplo, en un edificio que está destinado para una iglesia en particular, es la hora de comer y que a nadie se le ocurre venir con una papa frita al lugar de culto, porque el lugar de culto es el templo y ahí no se puede meter uno con una papa frita. Pero luego, claro, hay otros grupos que porque no tienen el nivel adquisitivo o de poder comprar un edificio, tienen que arrendar un fin de semana en un colegio y en el mismo gimnasio tienen
la hora de culto y luego retiran las sillas y ponen unas mesas y en el mismo lugar tienen que estar comiendo todos el almuerzo. ¿Y ahí qué pasó? Porque acaban de adorar al Señor en el mismo lugar donde ahora están comiendo. Y ahí es cuando se evidencia que la liturgia basada y ese sectarismo que segrega el antiguo pacto es algo que precisamente Jesús vino a abolir. Luego ya uno entra dentro de, de la, del esquema de si a mí me gusta esta música o no me gusta esa música, si esa música me va a edificar a mí o por el contrario no me va a edificar a mí. O sea, yo personalmente estuve en España hace poquito, estaba en el auto y mi hermano tenía la, la música puesta, o sea, no la música, la radio puesta y apareció una canción ahí de reggaetón y cuando empezó a hablar la persona que estaba cantando en reggaetón, las cosas que estaba diciendo, yo le miré a mi hermano porque tenía a su hija de 12 años sentada atrás. Le digo, pero ¿tú sabes lo que están diciendo aquí? Esto es pornográfico puro. Luego, pero eso ya entra dentro de qué es moral, qué es no moral. Pero a la hora de alabanza a Dios, evidentemente, son canciones para Dios. Y dentro de canciones para Dios, los ritmos o se supone ya que la letra va a estar, no es pornográfica, y los ritmos van a depender mucho, mucho, mucho de la época en la cual nosotros crecimos y el tipo de música que a nosotros nos gusta. Tenemos a Olman. Olman con la mano levantada. ¿Qué nos cuentas? Ahí estamos. Ahí estoy. Hola Oscar, un gusto de hablar con ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. eh, ¿De dónde nos hablas? Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ajá, ajá. Sí. Calorcito en verano Eh, y humedad en verano. no, en verdad estamos en invierno, casi Sí, entrando el ahora invierno sí, ya. Estamos en pero en otoño. verano allá en Estamos en otoño. Georgia, los veranos húmedos son... Sí, eh, muy ¿Qué bueno, nos muy buen comentas? clima en esta parte del norte de Georgia, así que no podemos quedar. Ajá, muy Bueno, bien. escuchando lo que decía, pues estoy muy de acuerdo. Yo he sido Bueno, todavía soy parte de la directiva del servicio de canto de mi iglesia Ujú, y recuerdo que hace muchos años, hace por lo menos unos 10 años, trajeron un piano regalado a nuestra iglesia, un piano grandísimo, viejo. Y ujú, recuerdo muy bien que había un niño, ya un poquito adolescente, como de un niño todavía de 12, 13, 14 años. Era muy inquieto, pero era muy, muy inteligente. O sea, él, instrumento que le ponían, lo aprendía, se metía a YouTube a aprender y lo tocaba. O sea, era muy de esos muchachitos muy, muy, que aprendían muy rápido. Le dabas una ujú, flauta y él se la llevaba en una semana, ya te tocaba un himno. ujú. Y recuerdo ese día que en realidad me dolió mucho que cuando trajeron ese piano, él se sentó en la silla del piano y empezó a tocarlo. Él no sabía el piano, nada. Entonces el pastor de nuestra iglesia le dijo que él no podía tocar. Oh, justo te mudaste Abre el micrófono. Justo estabas ahí. Abre el micrófono. Podemos esperar un momentito, si Olman puede esperar, a ver si el móvil se le reacciona un segundito y mientras tanto te comento, te transmito una pregunta que justo estaba escribiéndola, una consulta que hacen. Dice, hay un punto casi implícito con el tema de la música que va en relación estrecha con el tipo de música que se escucha y el movimiento corporal o baile que en algunas instituciones se tomaba como que bailar es pecado. Y dice, ¿cómo ayudamos a romper ese concepto o esa barrera mental de que bailar es pecado en relación a ciertas instituciones, un poco en carácter de todo lo que estamos aprendiendo ahora y de lo que acabas de comentar también acerca de la música? Cuando, cuando tú miras, por ejemplo, el baile del pañuelo allá en Chile, te das cuenta que uno de los es un hombre y una mujer y, y el hombre está dando vueltas a la mujer y la mujer
hace un baile como diciendo no me interesa, no me interesa, no me interesa, pero te doy un poquitito, te doy un poquito de atención y el otro está ahí con el pañuelito, pañuelito. En realidad es un pavo real tratando de cortejar a la otra chica. ¿Ok? Yo, ¿qué problema tengo con el baile del pañuelo si a mí me enseñan a bailarlo y lo bailo con mi esposa? Ningún problema, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es mi esposa. Ahora, cuando tú ves la gran mayoría de ese tipo de bailes, ya no me refiero a que bailes de cortejo, que son prácticamente en el cual dos personas están cercanas, están teniendo la sensitividad de que la otra persona está cerca, presente, el calor del cuerpo, la respiración, etcétera, el contacto físico, etcétera. Muchos de esos bailes y como se bailan son en realidad niveles diferentes de cortejo. Claro, si mi esposa me está bailando o estoy bailando yo con mi esposa y al mismo tiempo a través del baile hay una expresión comunicativa de cortejo, ¿cuál es el problema? Si mi esposa y yo dormimos juntos en la cama, no vamos a poder bailar juntos y ella cortejándome si dormimos juntos en la cama. Ahora, si alguien ya viene a mi esposa y le empieza a mostrar el trasero y sobar el trasero, etcétera, es el mismo baile que yo he hecho con mi esposa hace 5 minutos atrás. El mismo baile. Y ahora ese hombre está bailando la lambada, porque la lambada es eso, es exactamente lo mismo. Son bailes de cortejeo. Son bailes de cortejeo. La salsa, el merengue, la bachata, el baile en sí son bailes de cortejeo. Es como un periquito dando vueltecitas para una periquita para que la pajarita se dé cuenta. Es exactamente igual. Son bailes de cortejeo. Entonces, ¿cuál es el problema de baile de cortejeo? Ninguno, excepto que algún brasileño de 1,84, morenito y bien vestido, etcétera, ande metiendo la pata entre las dos patas entre las dos piernas de mi esposa bailando lambada. Ahí ya no es el problema del baile, ahí es el problema del brasileño que está ahí bailándolo con mi esposa. ¿No qué? Pero ¿cuál es el problema de un cortejeo, de bailar un cortejo en el contexto de una pareja o precisamente de una pareja que se está conociendo, que se está cortejeando, etcétera, o de un matrimonio, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema, bueno, no hay ninguno, porque además es que se hacía en Israel. ¿Okay? Se celebraba y se bailaba en Israel. Eso de que en Israel solo se bailaban los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, no es cierto. Había bailes de solo hombres y solo mujeres, pero eso, en Israel, eso en los bailes típicos de España y en los bailes más tradicionales de Hungría y de Grecia, etcétera, etcétera, y también había bailes comunes. ¿Por qué yo voy a tener un problema bailando sensualmente con mi esposa si luego todas las noches yo estoy durmiendo con mi esposa? No, porque eso estimula, digamos, la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, que es por el hecho de que yo tengo 3 hijos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal. Si no tuviéramos una naturaleza carnal, no tendría yo 3 hijos. Porque no los trajo a mi casa la cigüeña. Ninguno de mis 3 hijos los trajo la cigüeña volando en un pico y los dejó caer por la chimenea. Los hijos vinieron por una intimidad de una conexión carnal. ¿Ok? Entonces, el problema creo que de muchos de esos bailes y que a mí me pondría incómodo es si mi pareja está bailando en según qué forma con una persona que no soy yo. En según qué forma. No que pueda estar bailando de una u otra manera con otra gente, pero en según qué forma con alguien que no soy yo. Ahí yo creería que no es apropiado. Porque no es apropiado en el sentido de que nadie es de hielo, nadie es de piedra y hay un contacto físico. Pero en un contexto de pareja, en un contexto matrimonial, etcétera, yo una de las cosas que me arrepiento es de no haber ido a clases de baile con mi esposa. Nosotros bailábamos.
pero bailábamos aquí en la casa, etcétera, bailábamos con los niños, etcétera. Pero bueno, ella bailaba muy bien, yo bailaba muy mal. Y a mí me hubiese gustado haber aprendido. Pero claro, vamos los dos, porque si nos van a enseñar bachata, esto no es, venga, vamos a... El matrimonio entra por la puerta para aprender bachata y ahora, venga, cambio de pareja. Y a cambio de pareja ni loco, chico. Yo me he traído aquí a la más guapa para que, para que ese bigotón de ahí se la lleve. No, 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 que yo me quedo con la más guapa. Yo bailo con mi esposa y a mí me enseñan, me enseñan a bailar con mi esposa. Ese es el único problema que yo veo al respecto. Por lo demás, ese ejercicio, hay gente que debería estar bailando. De hecho, además, hay muchos bailes que son puramente de ejercicio. No tienes una persona enfrente que te está sobando ni nada, es puramente ejercicio. Y acaban sudando en 30 minutos y es ejercicio, 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 que si no tuvieran la música no se moverían, porque no les gusta hacer ejercicio, no les gusta ir al gimnasio, etcétera. Pero con la música se van a una clase de zumba y ahí están una hora y acaban sudados. Y nadie les ha estado sobando, nadie les ha estado siendo sensual enfrente de ellas, ni mucho menos. Es puramente ejercicio y ritmo. El concepto que comentabas, Mary, es syncopation. Bueno, syncopation se dice en inglés, sincopado, me imagino que sea, sincopado, que es cuando el énfasis en lugar de en el tempo 1 y 3 es en el 2 y el 4. Mucho se ha hablado de la syncopation y mucho tiene que ver con esa limitación precisamente de separar lo santo con lo sagrado. Y muchas veces se toma como referencia himnos clásicos de himnarios cristianos para decir, bueno, es que aquí el syncopation es de 1 y 3, de 1 y 3, de 1 y 3. Claro que es de 1 y 3, porque la época, esa era la música de la época con una énfasis en el 1, en el tempo, en el 1, el 3, en lugar del 2 y el 4, que es la sincopada. Pero lo que se olvidan decir es que lo que es la música, no la letra, la música era la música de los bares y era la música popular de las calles, que luego le cambiaron la letra y lo pusieron en alabanza. La gran mayoría de los himnos, de las diferentes denominaciones cristianas, la gran mayoría no están sincopados, pero la música en sí era de las tabernas, de los bares, de los festivales, etcétera, que la gente conocía, eran populares, y a eso se le cambió la letra. Entonces, como ya conocían el ritmo, la letra se le cambió. Y como 95% de las personas iban a la iglesia, así cantaban en la iglesia. Y lo que acababan de hacer era santificar la música, santificando la letra. Eso es la historia de la música de los himnos, que se nos olvida, porque luego si alguien coge una música popular de hoy y le cambia la letra y le pone la letra alabado sea tu nombre, dice no, 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 porque la música es pagana y lo único que han hecho es cambiar la letra. Y se les olvida decir que en la historia es precisamente lo que se han hecho con los himnarios. La música de los himnarios no es original, es popular, de barrio, de pueblo, de, de su etnicidad, de su época, de los bares, muchos de ellos, de las tabernas, muchos de ellos, ¿ok? Que luego se le cambió la letra. Entonces, valió para entonces. Lo que pasa que con el tiempo luego empezamos a santificar. Y es esa mentalidad que tenemos el ser humano de hacer ídolos y de la superstición. Empezamos a santificar algo con el paso del tiempo. Y se nos olvida que esa misma música... A ver, ¿por qué hay pianos en las iglesias? ¿Dónde estaba el piano antes de que el piano entrara en la iglesia? Antes de que el piano, que por cierto, el piano es un instrumento de percusión. ¿Sabéis cuál es otro instrumento de percusión? Los tambores. Porque el piano no es instrumento de cuerda, ¿verdad? El piano es instrumento de percusión. Tú haces así a una tecla y esa tecla tiene un martillo y ¡pum! Y percusión es que golpea. ¿Dónde estaba el piano antes de entrar a las iglesias? Porque los pianos en la época de Jesús no existían.
Los órganos no existían. ¿Dónde estaba el piano antes de entrar en la iglesia? En los bares. Lo sacamos del bar, lo sacamos de los bares, de las tabernas, lo ponemos en la iglesia, cambiamos la letra, el mismo instrumento, cambiamos la letra y ahora el niño no puede tocarlo porque es santo. Es un pedazo de madera con unas notas blancas y negras de percusión. Entonces vivimos en un estado muy de superstición. Okay. Espero que le haya podido contestar. ¿Algún último comentario, alguna última pregunta? Vamos a intentar si no, con Olman una vez más, un poquito más, intentamos Olman. con Olman. Vale. A ver si puedes, Olman. Ahora sí. A ver. Sí, no, disculpa. Creo que me estaba entrando una llamada y entonces eso me cortaba Okay. el micrófono. Sí. Bueno, lo que decía era lo mismo que dice usted, ¿no? Que el muchacho se le prohibió tocar el piano porque decía que tenía que tomar clases. Le dijeron que tenía que tomar clases para poder tocar un piano porque a Dios se le da lo mejor. Pero, o sea, en esa iglesia pues teníamos signs que esto es reservado para Dios, esto es reservado para Dios, cosas que tú no puedes tocar. Si tú no eres diácono, no te puedes sentar en esa silla. Si tú no eres anciano, no puedes tocar las otras cosas. Entonces, ahora el muchacho creció y toca, tiene su propio grupo, pero obviamente ya de música mundana, por decir así, ¿no? Porque el muchacho era, la verdad, muy, muy inteligente, no está en iglesia, pero su pasión era eso, aprender a tocar muchos instrumentos y llegó a tenerlo, pero la oportunidad que le dieron a él fue, o sea, ya para tocar música que no es en la iglesia. Entonces, a veces es una lástima, ¿no? Porque jóvenes así casi siempre les pasa, ¿no? Que no se les da la oportunidad porque todo se santifica, todo se le pone una marca, se le pone que esto no es para que juegues con él, no es para que lo toques si tú no estás preparado o no has sido escogido para hacerlo. Ten en cuenta, Omar, que la música que se conocía antes de que entraran los himnos del siglo XIX, porque mayormente cuando hablamos de los himnos estamos hablando de la época de los grandes revivamientos de finales del siglo XIX, mayormente en Estados Unidos, porque muchos incluso en español son traducciones de esos himnos. Es la misma música, pero la letra ha sido cambiada, etc. Anterior a eso, en las iglesias, bien sea las anglicanas o las católicas o las luteranas, o incluso las anabaptistas o las baptistas, los cantos eran gregorianos. Era un coro gregoriano, no era ni siquiera congregacional. La congregación apenas cantaba, había igual alguna amén de vez en cuando, pero los cantos eran gregorianos. Cuando ahora, por los diferentes revivalistas, o ¿cómo se llama? Revivalistas estadounidenses, que empezaron a surgir a finales del siglo XIX, ahora empiezan a cantar esas canciones que son canciones de alabanza en las hogueras, o sea, en las fogatas, en las casas, etc. Y ahora las están llevando a las iglesias. Adivina con qué se encontraron. Con la oposición. O sea, no aprendemos, nosotros como seres humanos no aprendemos. La misma oposición que este joven tendría a día de hoy de poner una canción de alabanza en su iglesia, es la misma oposición que los himnos que solo se pueden tocar en esta iglesia se encontraron 150 años atrás. Es que es de locos, o sea, es que es de locos, porque claro, la norma establecida era el canto gregoriano. Esa era la norma establecida. Y ahora vienes tú y ahora va a cantar la congregación y van y canciones de la calle, canciones comunes, canciones con ritmos que no son altos, porque antes era la música sagrada. Lo hablábamos con Gabriel durante la entrevista. Los himnos
tienen la secuencia 1, 4, 5 y una menor, que es para ser recordados, para que se recuerde muchísimo más la letra, etcétera. Pero cuando tú tratas de tocar con el órgano una música gregoriana, no sigue esa escala, o sea, no sigue ese patrón. Es más complicado, es más como ese tipo de música era el único reservado para Dios. Y ahora vienen un grupo de punkis que quieren meter ¿qué? ¿Cómo le llaman qué? Himnos. No, aquí no entra esa mundanez. Y ahora estamos en las mismas. Ahora hemos hecho de lo que antes era la música gregoriana, ahora hemos hecho lo mismo de los himnos. Y si ahora viene alguien con una canción de Hillsong, no, que eso es de Hillsong. No, pero mira la letra, no, no, que es de Hillsong. Eso. Claro, luego tenemos el problema en que metió al cristianismo Juan Luis Guerra. Porque Juan Luis Guerra, popular, cantautor de bachata, etcétera, uno de los artistas latinos con más Emmys, etcétera, llega un día en el cual, con todos los millones de dólares que tiene y todo el éxito que tiene, se siente vacío. Y dentro de ese se siente vacío, tiene una conversión con Cristo y se hace cristiano. ¿Y ahora qué? Y ahora sigue cantando bachata, pero alabando a Dios. En el cielo no hay hospital, si el enemigo viene a atacarte, el Señor manda las avispas para que le pique, etcétera, etcétera, pero todo es bachata. Entonces, por un lado nos alegramos todos, aleluya, porque el testimonio de Juan Luis Guerra fue que por mucho que tengas dinero y fama y todo esto, lo único que da felicidad es Dios. Por ahí, por ese lado estamos alabando, pero luego, claro, nos saca un disco de alabanzas, pero que sigue siendo la bachata y ahora ya no sabemos qué hacer. ¿Alabamos a Dios o no? O ya empezamos, como he escuchado a gente, decir, no, es que en realidad está alabando, pero está alabando a Satanás. Toma ya. Primero nos alegramos, pero luego cuando sacó el disco de bachata, no habrá tenido una conversión certera. No habrá tenido. ¿Por qué? Porque es bachata. Entonces, yeah. todo se resume y vuelve a lo mismo. Cristianos bajo el antiguo pacto son cristianos bajo el legalismo. Y dentro del legalismo ya no es la música. Dentro del legalismo es la comida, es la ropa, etcétera, etcétera. Ya es todo. Dentro del legalismo ya es absolutamente todo. Viene el pastor o el sacerdote o el ministro a la puerta y tú desde el otro lado de la puerta dices, pero un momentito, pastor, ya le abro. Y empiezas a reclutar a toda la familia porque hay que tirar a la basura el pollo de Kentucky Fried Chicken que estaba que estaba en la nevera. Si alguien estaba viendo Netflix, tienes que apagar ver Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? La libertad que te da Cristo te la ha quitado el legalismo. ¿Okay? Porque bajo la ley estamos encarcelados. En Cristo estamos libres de expresar nuestro amor que tenemos para el prójimo y para él. Y descargarnos a través de la música, descargarnos a través del baile, etcétera, siempre que sea saludable. O sea, no todo es beneficioso, claro que no todo es beneficioso. Como decía antes, si alguien va a coger una bachata y va a empezar a sobar a mi esposa, pues igual me sale el vasco a mí. Okay. Pero con la misma canción, si la que está acariciando a mi esposa soy yo, pues igual no. Pues igual es un hermoso tiempo que pasamos juntos. ¿Okay? Tenemos a Lindy con la mano levantada. Posiblemente sea la última. Lindy, cuéntanos. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, ¿Sí? ¿te escuchamos? Sí, 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 sí. Sí, vale, es que es la primera vez que me conecto y no entendía tampoco lo de levantar la mano, ahora ya sé cómo va. Okay. Eh, entonces, yo quería comentar algo que me pasó y al formular la pregunta.
Yo soy cristiana de toda la vida, de haber nacido en un hogar cristiano. Mis padres iban a una iglesia legalista que luego se fue dejando el legalismo, ¿no? Según Ujú, pasaron los años. Pero bueno, yo crecí ahí muy feliz y tal, pero luego eso fue en mi país. Luego yo me mudé a España con mi familia y conocimos el Evangelio europeo. ujú, Ya era más moderno, ya era todo, pero yo entonces era muy jovencita, era adolescente, empecé a escuchar otras músicas, como todo adolescente en mi época pues era rock y según lo que uno pasa cada adolescente y bueno, pasó toda mi vida hasta llegar a adultez y fue ahí cuando, porque yo me alejé de Dios y volví a encontrarme otra vez con el Señor, pues a través del desierto, como muchísima gente le pasa, ujú. y, y empecé otra vez a ir a la iglesia y entonces yo tenía todos mis discos, pues de todas las músicas que yo tenía y que coleccionaba. Y de pronto me comentaron y me dijeron, Tienes que tirar todo eso porque eso no le agrada a Dios". Y yo en ese convencimiento cogí y tiré todo. Y tiré todo, Ujú. absolutamente todo, y cerré ese capítulo en mí. Y fue un proceso muy largo porque eh, quizás a otras personas no les pasa, pero yo escucho una canción y se me graba cualquiera, aunque no me guste, y no soy capaz de quitármelo. Y pasa una Ujú. semana, un mes, y sigue la música, vuelve a aparecer, y yo es música que no la he escuchado, o a lo mejor la escuché en un evento o pasando por la calle, y es muy difícil de que se me quite. Y me costó por lo menos un año o dos mentalmente borrarme las canciones. ¿Qué pasa? Que, que ya pues nada más que música cristiana, música cristiana, música cristiana. Totalmente he evadido por varios años ya, por lo menos 5, eh, escuchar música secular, incluso de mi tierra. Y Ujú. hace poco, con el internet y uno va viendo en el YouTube, ¿no? De pronto te sale cosas que tú no buscas, ¿no? Te aparecen así como vídeos y cosas así que uno no está buscando, pero te aparece y de pronto salió una música así que me gustaba de mi adolescencia y que me recordaba cuando salía con los amigos y, y me daba temor hasta de escucharla, porque decía, y esa es mi pregunta, ¿no? Porque yo decía, si a lo mejor la escucho, voy a reactivar emociones en mí que me pueden ayudar a retroceder, pero es que me trae buenos recuerdos, me trae recuerdos cuando salía con mis amigos, cuando estaba con ellos pues paseando en un concierto sanos, o sea, pero es Ujú. música secular y no sé qué hacer, entonces yo lo evado, entonces como que le doy play y escucho, veo un poco el vídeo y luego lo corto para que no se me quede en la cabeza, pero ya, como decir, lo fastidié porque de pronto otra vez y otra vez Ujú. me tarda en borrarme y ya no sé si hago bien, si hago mal o si es tonto, tengo una confusión ahí de no Ya. sé, no saber qué hacer. Deja- Es mi déjame, pregunta. hacerte una pregunta, Lindy. ¿Has visto? Tenemos un seminario que hemos subido este año, a mitad del año más o menos, titulado La mente de secta. ¿Has visto ese seminario? No, La no lo he mente es... podido ver. No. Ok. Te Vale, recomiendo que veas también, que lo veas cuando tengas tiempo. Simplemente pones Oscar Sande, la mente de secta, y te va a vale. aparecer. Te va a aparecer ahí en YouTube. Eh, una de las cosas precisamente que hablamos en esa mente de secta es manifestaciones como la que me acabas de comentar, en el cual ciertos principios están presentados, por ejemplo, cuando estamos hablando de, porque hay diferentes tipos de secta, mente sectaria, puede ser del deporte, puede ser de religión, de Ujú. denominaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Puede ser hasta sectas políticas, futbolísticas, etcétera. Pero una de las cosas, cuando hablamos de diferentes religiones, una de las cosas es esa sensación de
santo y mundano. Esa diferenciación de santo y mundano. Y que todo nos va a contaminar. De una u otra manera, todo nos va a contaminar. Que va totalmente en oposición a lo que, al caminar por las calles de Galilea de Jesús. Porque a Jesús parecía que nada le contaminaba. Ni los leprosos le contaminaban. O sea, nada le contaminaba. Los samaritanos, nada le contaminaba. Y sin embargo, dentro de las religiones, ese aspecto que necesitan ellas para existir, del legalismo, empiezan a influir en una mentalidad en la cual todo me va a contaminar de una u otra manera. Incluso puede llegar al caso, con relación, por ejemplo, a la música, de entrar en el supermercado, y yo conozco testimonios de gente entrar en el supermercado con tapones en los oídos, porque claro, tú estás en el supermercado y el supermercado en Navidad, feliz Navidad, ahora van a salir esa canción en el supermercado, entonces se ponen tapones, etc. Esa separación de lo santo y lo inmundo es precisamente lo que nos separa del mundo de una manera que Jesús no nos enseñó a hacer. Nos aísla, nos mete en una exclusividad y nos va metiendo poquito a poquito en un castillo, y dentro de ese castillo, en una mazmorra, en una celda, en lo más profundo de ese castillo. Porque llega un momento en el cual, en los casos más extremos, si yo me pongo un pantalón y soy mujer, me pongo un pantalón, igual ya me estoy medio contaminando, porque solo me puedo poner faldas. Si me permito escuchar esta música, me estoy contaminando. Y en realidad lo que estamos haciendo es estamos entrando en una esclavitud. Jesús vino a hacernos libres, no esclavos. Yo conozco una chica, lleva de enfermera 10 años. Ella vivía en South Australia, y ella estuvo en una secta cristiana directamente secta cristiana. Ella lo dice, ¿ok? Es una secta que procede de Alemania. Hay muchos alemanes allá en South Australia, y su familia pertenecía a esa secta, etcétera, etcétera. Cuando ella estudió enfermería, a ella le gustaba mucho cirugía y le gustaba mucho entrar o sea, que ella quería ser enfermera de quirófano. Pero claro, cuando tú estás enfermera de quirófano, tú te tienes que poner lo que se llaman en inglés los scrubs, que es los pantalones y una chaqueta que son muy típicas, que se ven muy típicas, que se llaman scrubs. Claro, son pantalones. Ella se llevó unos cuantos pantalones a la casa. ¿Sabes para qué? Para quitarle esos pantalones la costura del medio y unirla como si para hacer falda de ello. Dice, gracias a Dios nunca me atreví a traerlo a quirófano. Pero tenía pensado entrar en quirófano con los scrubs, con el tejido de los scrubs, etcétera, pero de los pantalones había hecho 3 o 4 faldas. Con esa misma tela había hecho 3 o 4 faldas. ¿Por qué? Porque si empieza en quirófano a vestir pantalones, luego va a salir de quirófano y va a dejar también de vestir faldas, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. A día de hoy, ella sale y no está un día viste un vestido, una falda, y otro día unos pantalones jeans, unos pantalones vaqueros. Alguien de su secta la verá con los pantalones vaqueros y dice, ¿viste? Empezó vistiendo los pantalones en quirófano, y ahora ¿dónde está? ¿Por qué? Porque han hecho de la religión el comer, el vestir, el que escuchar, de hecho, de eso han hecho la religión. No han hecho de la religión el ayudar al prójimo, el amar y no juzgar al prójimo, el tratar de remover la paja propia antes de tratar de meter el dedo en el vecino, etc. Eso no han hecho de la religión. Han hecho de la religión en expulsar a sus hijos de las casas, han hecho de la religión en juzgar a estos o juzgar a los otros, han hecho de la religión a llamar adúltera a una mujer que por abuso se tuvo que divorciar de su esposo por abuso, y ahora ha conocido a un buen hombre, y a la abusada, la llaman adúltera porque se ha vuelto a casar, etc. Esa es la religión que han hecho. Así que
¿Qué te voy a decir? Lo comentaba con Gabriel, Lindy. Yo estoy con un grupo de amigos que crecí juntos allá en España y los celtas cortos. Y 20 de abril del 90 empieza a sonar por la megafonía y estamos 7 en la mesa y nos damos un abrazo. Te amo, chico, yo te amo a ti. 20 de abril del 90. Y me voy a casa y digo, qué bien lo he pasado hoy. Claro, ¿Okay? Es como exacto. comer, para mí esa experiencia es, mira, yo cuando voy al pueblo, ahora me han quitado hicieron renovaciones, la panadería cerca de mi casa la quitaron. Así que tengo que ir a la panadería más lejas. Pero cuando estaba allá, fui a la panadería más lejana, que es la panadería de Bolincho. Y fui a comprar unas magdalenas. Unas magdalenas, porque me hice 2 días magdalenas. Al tercer día, mi mamá fue a dar magdalenas a mis sobrinos. Dice, qué raro que no hay magdalenas. Y mi hija que estaba ahí dice, tu hijo se las ha comido todas. Dice, no, ¿cómo se las vas a comer todas? Si había 2 bolsas. Las 2 bolsas me las comí. ¿Ok? Bueno, esas Mm, magdalenas, esas 2 bolsas de magdalenas que me las comí en 2 días de desayuno, a mí me llevan a la casa de mi abuela. claro. Me llevan a la casa de mi abuela. Y a Ujú, veces necesitamos ese abrazo de la memoria. No es saludable quedarnos en esos abrazos continuamente. ¿Ok? Yo no puedo estar ujú, continuamente añorando esos aromas de mi abuela, porque tengo el día de hoy. ¿Ok? Pero esas claro. magdalenas a mí me dieron un besito del más allá de mi abuela, con los aromas. ¿Ok? El 20 de abril del 90 de los Celtas Cortos a mí me da un abrazo de 1990. Yo en 1990 era un adolescente y cantábamos toda esa canción y tengo muchas buenas memorias. Ahora, no voy a estar escuchando los Celtas Cortos todos los días, pero cuando los Claro. escucho es una magdalena, unas magdalenas que lo disfruto y me lo paso bien. Ok. ¿Ok? Es así. No te va a cambiar, te va a ayudar. Necesitamos esos abracitos de la nostalgia de vez en cuando. Los Ujú, necesitamos. No podemos vivir en la nostalgia, pero recibir mensajes de la nostalgia y esos abrazos de la nostalgia son positivos. No puedo estar yo comiendo magdalenas todos los santos días. ¿Ok? ujú. Pero de vez en cuando, ese abrecito. ¿Ok? Muy bien, Espero muchas que te haya gracias. ayudado. Te recomiendo esa presentación cuando tengas tiempo, La mente de secta. ¿Ok? A, a todo el resto y a aquellos que nos están escuchando por YouTube, aquí también les vamos a mandar el seminario del ukulele. ¿Ok? No sabéis lo que este instrumento me ha ayudado a mí desde que falleció mi esposa. Tremendo, porque cuando te viene esta nostalgia, pues coges el ukulele y tocas. Y este ukulele ha sido una terapia, literalmente, una terapia para mí. Sí, y es muy sencillo de tocarlo. Lo que pasa es que hay que poner el tiempo. ¿Okay? Así que el seminario del ukulele también lo pondremos en los enlaces. Muchas bendiciones para todos. Dios es bueno siempre.